Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, año 2022, profe Pereno, alumna Natalia Verónica Roldán. Unidad 4, Herencia e Identidad Biológica, Genética y Epigenética. Genética, ¿qué es? Es una rama de la biología que estudia lo que es la herencia, es decir, las características que un ser vivo puede transmitir a su descendencia. Actualmente se conocen subdisciplinas de la genética como las cuestiones patológicas, esquizofrenias, trastornos bipolar, etc., que si bien son consideradas de origen multifactorial, también es cierto que se cuestiona con evidencias que apuntan a que hay varios genes involucrados en el desarrollo de las mismas. Los genes predisponen, no determinan, excepto algunas patologías, entonces proporcionan un soporte biológico para que luego, en relación con el ambiente, surja una conducta particular e individual para cada ser humano. Antecedentes históricos. El monje Mendel, en 1850, Checoslovaquia, hoy República Checa, sentará las bases de la genética moderna. Realizó sucesivos experimentos y demostró que las características heredadas eran llevadas a través del elemente, o sea, unidades discretas que estarían separadas en cada generación. Él hipotetizó sobre la existencia de lo que hoy nosotros llamamos genes y que han sido demostrados empíricamente. Principio de la herencia mendeliana. Experimentó a través del entrecruzamiento de plantas de guisantes, donde observó cómo distintas características eran heredadas en las plantas, como por ejemplo el color de una flor. Así planteó una serie de principios. Principios de segregación independiente. Sostuvo que los genes se separan de manera independiente uno de otros al formarse los gametos. Así, un gen pasará a formar un gameto y otro gen pasará a formar otro gameto. Entonces, los genes se separan. Él se refería a lo que se conoce como meiosis, lo cual dijimos es reduccional, pues en el ser humano pasa de ser una célula diploide con carga genética completa a ser una célula haploide, mitad de la carga genética, es decir, 25 cromosomas, y con carga completa, si es una célula diploide, sería con 46 cromosomas. Entonces, esa información va a determinar rasgos heredados, como por ejemplo el color de los ojos, estatura, etc. Y se hablará de una predisposición. Si Ana tiene tal o cual rasgo de personalidad, esa información se encuentra en las moléculas de su ADN, que es una biomolécula que conforman los genes, los cuales a su vez forman los cromosomas. Un cromosoma está constituido por miles de genes que son segmentos de ADN. Los cromosomas tienen un alelo que se hereda del padre y otro alelo que se hereda de la madre. Entonces se encuentran de a pares en los seres humanos. Son, dijimos, 23 pares. Entonces, el gen es la unidad hereditaria básica que controla cada uno de los caracteres de los seres vivos. El alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen para un carácter. Entonces Mendel proponía que las semillas de un guisante tenían dos alelos, uno de color verde y otro de color amarillo, siendo estos dos alternativas posibles de un gen, uno heredado por un progenitor padre y otro de la madre. De ellos dos, un alelo puede ser dominante y el otro recesivo. El dominante siempre representado por una letra mayúscula y el recesivo siempre representado por una letra minúscula. Este dominante siempre expresará la característica que determina, por ejemplo, el color de los ojos café predomina por encima del color de los ojos claros, que son recesivos. Entonces, ¿por qué existen personas de ojos claros? Vamos a ver lo que es el principio de la herencia. Individuos heterocigotos y homocigotos. Individuos heterocigotos tienen un gen con dos alelos distintos, uno dominante, letra mayúscula, y otro recesivo, letra minúscula, por lo cual el alelo dominante no deja expresar al alelo recesivo. Individuos homocigotos tienen dos alelos o cromosomas iguales, o son ambos dominantes, AA mayúscula, o son ambos recesivos, AA minúscula. Por ejemplo, si Juan tiene dos alelos recesivos, cuya característica dice que tiene ojos claros,
Al no haber alelos dominantes que lo repriman, entonces Juan tendrá los ojos color claros. Así es que este motivo explica por qué en la generalidad de las personas nos encontramos más individuos de ojos oscuros frente a la menor cantidad de personas de ojos claros. Además, algunas patologías genéticas, si tienen un gen recesivo que las transmitan, su probabilidad de manifestarse disminuirá sensiblemente, pues solo se expresará bajo una condición de homocigoto. Contrario sensu, ante alguna patología genética transmitida a través de un alelo dominante que siempre se va a expresar, las características de probabilidad de expresarse a sucesivas generaciones resultará entonces muy alta. Ley de la recombinación independiente. Es una ley planteada por Mendel en sus experimentos. Los genes se combinan al azar al producirse la unión de los gametos, es decir, por ejemplo, en la fecundación, al unirse un óvulo con un espermatozoide, y de estas recombinaciones al azar surgirán los distintos genotipos. Ese genotipo del nuevo individuo será original, no será igual al de la madre o igual al del padre, sino que será de una combinación entre ambos. Genotipo es el conjunto de todos los genes que tiene un individuo y que variará de acuerdo a la especie, pues cada especie tiene un número particular de cromosomas. Herencia ligada al sexo. Herencia de los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, entonces es una herencia determinada por el sexo de esos cromosomas sexuales. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo, surge de la relación entre genotipo y ambiente. Por ejemplo, el color de los ojos, genes. Si no me gusta, los puedo cambiar colocándome lentes de contacto, fenotipo. Conducta humana, comportamiento, los genes predisponen, la conducta será el resultado de la interacción de los genes con el ambiente, dando lugar al fenotipo. Genotipo puede ser homocigoto y heterocigoto. El genotipo homocigoto con dos características iguales o dominantes o recesivos. Por ejemplo, comprar un perrito caniche que es descendiente de una pareja de perros caniches, sería un perrito caniche de raza pura, un cachorrito de raza pura. El genotipo heterocigoto con un alelo dominante y otro recesivo, por ejemplo, adoptar un perrito callejero, que generalmente son mestizos, son híbridos, pudiendo ser híbrido, una sola característica, A mayúscula, A minúscula, dihíbrido, dos características, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, trihíbridos, tres características, entonces va a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Transmisión de información genética. La información genética está almacenada en la doble hélice de las cadenas del ADN. Existen entre 28.000 a 34.000 pares de genes. Un gen es una porción de una molécula de ADN con información necesaria para sintetizar las proteínas. Por ejemplo, tengo ojos color verde. Mi madre tiene un alelo recesivo de color de ojos café. Mi padre tiene un alelo dominante de color de ojos verdes. El alelo dominante no deja expresar al alelo recesivo. Función del ADN. Esta es la de la transmisión de la herencia de generación en generación, y la función del ARN será expresar la herencia, pues permite la formación de proteínas. ¿Cómo se transmite? A través de los gametos, que son los óvulos o espermatozoides que están destinados a la reproducción. Estos son los haploides, pues tienen la mitad de cromosomas de una célula diploide, 23 cromosomas. En nuestro organismo todas las células son diploides, 46 cromosomas. Cuando el espermatozoide penetra en la corona del óvulo, ambos núcleos se funden en uno y crean el cigoto, que es igual a un ser nuevo, 2n minúscula igual a 4, célula diploide, 46 cromosomas. Homología. Los genes, el alelo de la madre y el del padre, no se rechazan, sino que se reconocen entre sí formando los 46 cromosomas del nuevo ser. Células haploides sexuales, N minúscula 23, óvulo y espermatozoides. Células diploides somáticas, 2n minúscula 46. Autosomas, 22 pares.
Cromosoma sexual es un par, XY hombre, XX mujer. Transmisión de la información genética. Cariotipo, conjunto de cromosomas de un individuo. En humanos, un cariotipo normal son 46 cromosomas. Su estudio se realiza mediante la sospecha de una aberración cromosomática, como por ejemplo la trisomía del paro 21 o síndrome de Down. En este caso, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. El número de cromosomas variará de acuerdo a cada especie. Ampliando el concepto de gen. La expresión de un gen no dependerá solo de sus alelos, sino también de la interacción dada entre genes y el medio ambiente. La mayoría de los rasgos son influidos por más de un gen, los cuales pueden influir en más de una característica. Entonces, no hay forma de que podamos hablar que una característica sea el resultado de un solo gen. Codominancia, dominancia incompleta, donde los 2 genes, dominante y recesivo, se han expresado. Por ejemplo, el clavel rojo dominante se lo cruza con un clavel blanco recesivo, dando como resultado un clavel rosa. Herencia poligénica, poli significa mucho. Cuando hablamos de la conducta humana, hablaremos de un conjunto acumulativo de muchos genes, pues estos caracteres son el resultado de efecto acumulativo de muchos genes. Código genético y síntesis de proteínas. Veremos ahora la transmisión de la herencia genética de generación en generación. Y nos encontramos con lo que es el ADN, que transmite la herencia genética de generación en generación. El ADN fue identificado por primera vez en 1869. Hoy el modelo más aceptado es el de Watson y Crick, que toman la analogía de una escalera. En esa escalera, sus 2 barandas están formadas por moléculas de azúcar y fosfato. Aquí el azúcar es el desoxirribosa, en el ARN será la ribosa. Los peldaños son las bases nitrogenadas, adenina con timina, guanina con citosina. Es una doble hélice antiparalela, pues nunca se juntan y están unidas por un puente de hidrógeno que es relativamente débil. Replicación del ADN. El objetivo de la mitosis es que la célula madre e hija tengan la misma carga genética. En la fase S de la interfase, el ADN debe de ser duplicado, llamado esta fase S replicación del ADN, donde una molécula de ADN hace copias de sí misma. Corrección de errores. Existen puntos de control para evitar errores tanto en la mitosis como en la fase G1 y G2. En la fase S, también con enzimas de ADN polimerasas, cuya función es que el ADN duplicado se haga de manera correcta y sin errores. Si se detecta un error, se reinicia el movimiento de formación de la célula para que se la vuelva a hacer correctamente, asegurando su precisión. Esta función no ocurre, si esto no ocurre, se produce una mutación. La mutación puede ser positiva si se transmite un carácter que permita adaptarse mejor al medio ambiente, pero será negativa en el cáncer de piel, donde la exposición reiterada a la luz solar se acumula en las células, pudiendo provocar una mutación negativa. Heterocromía. Es una anomalía de los ojos o en la piel, por ejemplo, un gatito o un perrito que tenga los ojos de distinto color, un ojito verde y otro café, o uno verde y otro celeste. La heterocromía puede ser parcial o total, puede ser producto de una lesión o ser un rasgo genético heredado. Este último no constituye ningún riesgo para la vida. Es muy frecuente en las mascotas, aunque también se puede dar en personas. ADN, portador de información. El ADN tiene la receta para hacer una proteína. La información está en las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Una única hebra de la molécula de ADN puede medir 2 metros y contener una información equivalente a 600.000 páginas. El ADN da lugar a una proteína, un gen da lugar a una cadena polipeptídica, o sea, a proteínas muy grandes. El dogma central. ¿Cómo fluye la información? El núcleo
En este encontramos las moléculas de ADN que nunca salen de allí. Desde el núcleo del ADN saldrá la información de cómo hacer la proteína. El ARN sintetizará esa proteína para que salga en el citoplasma de la célula. En la transcripción inversa, un virus que no es un ser vivo y que necesita de otro ser vivo para su supervivencia, este entrará por el citoplasma o membrana, llegará al núcleo, engañará al ADN, logrando que ese ADN lleve a cabo las funciones necesarias para que el virus pueda sobrevivir y reproducirse. Estructura del ARN. El paso de información de la receta del ADN al ARN lo hará la proteína. La proteína se crea en el citoplasma. La mayoría de las proteínas se fabrican en los ribosomas, en el RER y en particular en los ribosomas. Entonces existen 3 tipos de ARN. Tenemos el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. El ARN mensajero entra al núcleo donde el ADN le pasará la receta para sintetizar una determinada proteína. Ese pase de información se llama transcripción. Traducción. El ARN mensajero sale del núcleo e irá al ribosomas donde se fabrican las proteínas. El ARN ribosomal es el encargado de sintetizar la proteína. El ARN de transferencia busca los aminoácidos que están dispersos en el citoplasma. Las biomoléculas son cadenas de aminoácidos, los cuales son 20. Los aminoácidos están sueltos por el citoplasma, serán llevados hasta el ribosomas para hacer la proteína. Entonces transfiere los aminoácidos necesarios del citoplasma y los lleva al ribosomas. Tenemos la replicación, duplicación del ADN, transcripción, se pasa la información del ADN al ARN y la traducción, que es el cambio de lenguaje. El lenguaje del ADN son 4 letras: adenina, guanina, citosina, timina. El lenguaje de las proteínas son los aminoácidos, los cuales son 20. Entonces, la traducción es el cambio del lenguaje producto de la receta que viene del ADN, o sea, la sucesión de bases, y se pasa al lenguaje de las proteínas, que es la sucesión de aminoácidos. Entonces se pasa de un lenguaje de 4 letras del ADN a 20 letras que son aminoácidos de las proteínas. Así, el dogma central de la biología será la transcripción, será ese flujo de información. Genética humana. Cariotipo humano, conjunto de cromosomas que tienen un organismo determinado. El ser humano tiene 46 cromosomas. El protozoo tiene 1600 cromosomas. Entonces, cada especie tiene un número fijo y particular de cromosomas. Cariotipo femenino, cromosomas XX, masculino, cariotipo masculino, cromosomas XY. El cariotipo es un estudio que se pide cuando se sospecha de una alteración genética o cromosomática. Alteración genética o cromosomática, aberraciones cromosomáticas. Alteración genética, mal funcionamiento de un gen determinado que se puede modificar por una proteína defectuosa que no es funcional o directamente no produce. Alteración congénita es una alteración que surge desde el nacimiento. Alteración adquirida se produce luego de su nacimiento. Por ejemplo, trisomía del paro 21 con 3 cromosomas. Alzheimer, hay factores genéticos y ambientales y es multifactorial. Y el Huntington es una enfermedad neurodegenerativa motora. La persona tiene movimientos involuntarios y un deterioro cognitivo acuciante, llevando al paciente a una muerte prematura. Hay un gen alterado que es dominante, lo cual la probabilidad de transmitirse generacionalmente esta enfermedad es muy alta. La proteína defectuosa se llama cantitina. Las alteraciones cromosomáticas pueden ser en el número o en la estructura. Son errores producidos en la gametogénesis, es decir, cuando surgen los gametos, sea en el hombre o en la mujer. Alteraciones cromosomáticas en la estructura son cambios que afectan el número de genes dentro del cromosomas. De elección, se pierde el segmento cromosomático, por ejemplo, cromosomas 16 normal, cromosomas 16 con pérdida de genes de elección.
Duplicación. Un segmento cromosomático se representa 2 o más veces, produciendo un desequilibrio, pues habrá genes de más generando alteraciones. Inversión. Un segmento cromosomático se invierte 180 grados. Al cambiar su posición, también produce alteraciones. Y traslocación. Los miembros de un mismo segmento se intercambian en diferentes pares cromosomáticos. Alteraciones cromosomáticas en relación al número. Es una alteración que afecta a toda la dotación de los 46 cromosomas o a algunos cromosomas. Así el individuo o tiene cromosomas de más o tiene cromosomas de menos. La monoploidía, se tiene un único cromosoma de cada tipo, como por ejemplo el síndrome de Turner. La poliploidía son varios juegos completos de cromosomas que son homólogos. No es normal en seres humanos, pues son diploides. Cambios que afectan el contenido de una sola dotación. Monosomía, se pierde un cromosoma completo que no estuviera el par 1. Trisomía, se presenta un cromosoma adicional. Por ejemplo, 3 cromosomas, trisomía del paro 21. Polisomía, tetrasomías, pentasomías, etc. Nulisomía, desaparece un par cromosomático, como por ejemplo se da en el caso del aborto espontáneo, donde no prospera el embrión. Alteraciones genéticas. Son alteraciones producidas por genes. Tenemos autosomáticas, afectan a cualquier gen ubicado en los 22 pares de autosomas, tanto en hombres como en mujeres. Se puede deber a alelos dominantes o recesivos. Otra clasificación está ligada al sexo y la otra clasificación influidas en el sexo. Alteraciones genéticas autosómicas pueden ser dominantes o recesivas. Dentro de las dominantes encontramos a la polidactilia, sindactilia, braquidactilia, acondroplasia. Y en las recesivas encontramos al albinismo, fibrosis quística, anemia falciforme. Dominantes entonces, polidactilia, alteración del alelo que controla el número de dedos. Ejemplo, dedos de la mano o dedos del pie. Es una alteración genética. Sindactilia es la unión de los dedos, sea de las manos o de los pies. Braquidactilia, un alelo autosómico dominante que forma dedos cortos en las manos. Y acondroplasia es un acortamiento de los huesos largos, sea piernas y brazos, pero se mantiene la longitud de la columna vertebral con macrocefalía, un cráneo más grande, y es un alelo dominante. Un ejemplo de este sería el enanismo. Dentro de los recesivos encontramos al albinismo. Un alelo recesivo produce la despigmentación de la piel, de los ojos y del pelo. No pueden sintetizar el color. La fibrosis quística es un alelo recesivo que produce la acumulación de una sustancia mucosa pegajosa en el aparato digestivo y reproductor, generando problemas respiratorios que pueden desencadenar problemas cardíacos. Anemia falciforme, esta es grave, afecta la hemoglobina, la cual es una proteína que se adhiere a los glóbulos rojos y su función es el transporte de oxígeno por nuestro cuerpo. Se sustituye un aminoácido, se deforma la hemoglobina quedando como una media luna, afecta la libre circulación de los glóbulos rojos por las arterias y venas, obstruyéndose, causa dolor en las extremidades. Los glóbulos rojos mueren antes de tiempo. Si no son reemplazados a corto plazo, entonces generarán lo que es la anemia. Alteraciones ligadas al sexo. Son alteraciones genéticas autosomáticas que se transmiten por los cromosomas sexuales como hemofilia, es un alelo recesivo en el cromosoma X que por la falta de algunos factores coagulantes de la sangre puede generar una hemorragia ante una herida o corte externo en la piel o interno. Se da más en hombres, pues la mujer al tener 2 cromosomas X puede uno compensar al otro. Daltonismo es un alelo recesivo en el cromosoma X. Aquí no se identifican algunos colores. También se da más en hombres que en mujeres. Distrofia muscular de Duchenne,
Es una debilidad muscular progresiva, se manifiesta en niños. En las niñas puede verse moderadamente afectada, se ve afectada una proteína en los músculos, es un alelo recesivo en el cromosoma X. El niño tiene caídas frecuentes o dificultades para levantarse y para correr. Alteraciones ligadas al cromosoma Y. Solo se da en hombres, pues la mujer no tiene cromosomas Y. Tenemos la ictiosis, ¿sí? Que solo lo padece y transmite el hombre. Es una enfermedad en la piel donde ésta se vuelve muy seca, escamosa, como la de un pez. Y si hablamos de una alteración ligada al cromosoma X, que solo se da en mujeres, ¿sí? Diremos que el síndrome de Turner es una minosomía, son mujeres con un solo cromosoma X, entonces tendrán baja talla, tórax muy ancho, rasgos faciales característicos, mamas poco desarrolladas, digidencia nogadal, muchas veces no tienen ovarios o tienen, pero son muy fibrosos y no tienen óvulos, por lo tanto no menstruan, son personas infértiles. Es una enfermedad genética aneuploidea, también lo son las trisomías como el síndrome de Down.